Yo creo que partimos. Sí. Hola a todos, para los que no me conocen, porque veo hartas caras nuevas, yo soy la doctora García, psiquiatra del CDT y de la Corta, ¿ya? Hoy día Andrés, un amigo, accedió a hacer una presentación para nosotros. Él tiene un currículum muy bonito, él es profesor de UC Davis, ¿ya? Nosotros nos conocimos en mi pasada en Estados Unidos y fue un personaje importante en mi entrada al mundo gringo, ¿ya? Yo prefiero que él se presente él mismo, ¿ya? Y les cuente un poquito de qué es lo que ha hecho. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que yo diría decir, antes de presentarme, es que yo vengo a reunirme con expertos. Así que estoy encantado de conocer a los expertos locales. Y lo digo de todo corazón. Yo sé bastante de un tema y sé de mi realidad, pero mi intención, más que venir a pontificar y a presentarles cosas nuevas, es a oír también de la realidad de ustedes. Y para muestra un botón, quiero darles un ejemplo de cómo quiero que se establezca este diálogo esta mañana y que ojalá sea un principio de un diálogo entre nosotros. Yo traduje algunas diapositivas de la presentación, el resto está en inglés. Yo les pido disculpas que no tuve tiempo para traducir toda la presentación. Es parte de algo que yo presenté en la reunión clínica hace unos días en la Universidad de California en Riverside, que es el último campus del sistema de la Universidad de California, que estableció una escuela de medicina. Y el título, yo no sé cómo traducir, poblaciones marginadas. El término en inglés es underserved populations, underserved. Que no sé cómo se puede traducir a castellano. Ahí empezamos. Yo necesito que ustedes, o sea, esto es una traducción por supuesto como literal, pero ¿cómo se usa ese concepto aquí? De oculta, población oculta. Población oculta. O no, es Vulnerable. Vulnerable. Riesgo social. Vulnerable se refiere a que no han accedido al sistema de salud. Que no ha accedido, claro. Eso es Claro. oculta, no es socialmente marginada, es oculta porque no ha consultado. Las dos cosas. Entonces hay unserved y underserved. Los que nunca han accedido, por ejemplo, antes del sistema de Obama de salud, y las personas que underserved también se refiere a poblaciones socialmente marginadas. Y vamos a hablar de eso más. Pero entonces a mí me interesa hablar con ustedes de mi experiencia de ser un psiquiatra en la pobreza y en la marginalización social, y las cosas que he descubierto yo en el camino, y quiero hablar con ustedes de ese tema. Y mi impresión es que ustedes, dentro de la población que ustedes sirven, es marginada, por así decirlo, y que me imagino que la información que yo les pueda dar puede ser relevante, pero quiero saber también de ustedes. Ahora, mi presentación brevemente, yo me formé, como te estaba contando, soy un producto de la educación pública chilena. Fui al Instituto Nacional, después a la Universidad de Chile, estudié medicina, y después hice la beca de psiquiatría en la Universidad de Chile, en El Salvador. Yo estudié la CEDO de Occidente, primero para medicina, y después me fui con una beca del presidente de la República a la Universidad de California en San Diego, con la idea de hacer un posgrado en tratamiento de luz, fototerapia para depresión no estacional, con un tipo allá que se dedica a eso. Y me quedé, nunca me volví, básicamente. Yo a los pocos meses me ofrecieron un trabajo, así que renuncié a la beca presidente de la República, devolví la poca plata que me habían dado hasta hace 2 meses, y me dio una muy buena oportunidad que transformó mi vida, porque yo no tenía ningún interés especial, pero había una buena plata. Era una beca en un centro de investigación de las consecuencias neuropsiquiátricas del VIH. Entonces un centro de investigación muy grande, que era absolutamente, el hecho de que yo fuera gay era un dato de la causa y daba lo mismo. Y yo, por primera vez, fue la experiencia de ser un hombre abiertamente homosexual en mi lugar de trabajo. Y eso me cambió la vida. Yo dije, yo no puedo irme a Chile. Después de conocer esta realidad, no puedo volver a Chile. Y tuve mucha suerte y me quedé. Pero siempre he tenido yo el deseo de volver a Chile y aportar lo que yo he aprendido y de volver
porque yo considero mi patria. Yo he estado desde el 91 en Estados Unidos, pero yo realmente conozco, esta es mi patria, y esta es mi gente, y me interesa mucho el progreso de la sociedad. Yo siempre pendiente, o al pendiente, como dicen los mexicanos allá, al pendiente de lo que pasa aquí, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos. Yo, por el lado de mi mamá, vengo de una familia muy política, así que me crié hablando de política, discutiendo política, y el tema de lo que voy a presentar hoy día ha sido para mí un regalo del cielo, por así decirlo, en que yo he podido reunir muchas cosas que son importantes para mí y que dan sentido a mi vida en este momento. Yo me siento muy profundamente realizado de poder hacer el tipo de trabajo que hago con la gente que lo hago, con la gente más desempoderada que existe en Estados Unidos. Yo siento que un psiquiatra que hace salud comunitaria en ese tipo de población es como que se encarga de sanar lo que botó la ola de la sociedad consumista, capitalista, esta vorágine postmoderna que tiene a un gran sector de la población al margen y que apenas está conformado por minorías sexuales, minorías étnicas, inmigrantes, de un cuanto hay. Yo trabajo en una población muy diversa, no sé si te he contado, por ejemplo, hay una etnia extrañísima que nunca había conocido antes, que se llama el grupo Hmong, H-M-O-N-G. Los Hmong, que vienen del sudeste asiático, que colaboraron con Estados Unidos y la CIA durante la guerra de Vietnam, después los repatriaron. Bueno, en fin, es un grupo étnico que es prehistórico, no tienen lenguaje escrito, tienen una cultura muy milenaria, pero tienen su propio idioma, es una cultura totalmente distinta. Y yo he tenido una proporción importante, un 10% de mi clínica, son Hmong. Bueno, yo trabajo en una clínica comunitaria del condado de Sacramento, y que tiene un contrato con la Universidad de California. Yo soy empleado de tiempo completo de la universidad y yo soy docente también. Entonces esa clínica, que está en medio de la nada, en la comunidad, tengo estudiantes de medicina y residentes de psiquiatría que hacen pasantías conmigo. Y ahí estoy tiempo completo, o casi completo, y también soy director de un curso de pregrado. Ustedes saben que la escuela de medicina ya empieza después del college, hace 4 años. Entonces los 2 primeros años son como preclínicos, el año 3 y 4 son de entrenamiento clínico. Entonces en el currículo preclínico yo estoy en un curso que se llama Doctoring 2, yo soy director del curso. Entonces estoy muy metido también, a propósito de ir a apagar mi teléfono, estoy muy metido en la docencia también. Bueno, entonces, les cuento brevemente qué pasó, cómo fue esto. Y yo creo que el preludio en realidad fue cuando yo estudiaba y absorbía extasiado las lecciones de Otto Dörr sobre psicopatología, y yo después iba a practicar al hospital psiquiátrico y yo decía, pero este Kraepelin nunca vio a mis pacientes, o el Bloiler, mis pacientes se enferman de otra manera, hay otra psicopatología. ¿Cómo es esto? Yo tenía un pequeño atisbo de él. Bueno, el asunto es que cuando yo me hice docente de la Universidad de California en San Diego, después que hice mi beca allá, en 2001 yo me mandaron donde el diablo perdió el poncho. Imagínense que la universidad estaba en La Joya, y me mandaron al lado del borde con México, en San Isidro, a una clínica en que yo de repente me dieron 400 pacientes, ya, tú te tienes que hacer cargo de tus pacientes, la gran mayoría mexicanos, inmigrantes, y empecé a oír, estaba trabajando en este centro, se llama María Sardiñas Wellness and Recovery Center, y empecé a ver una realidad que nada me había preparado de la beca mía de residencia, en el sentido que pacientes tras paciente tenían múltiples diagnósticos, ¿cómo se dice en West? Not otherwise specified. No especificado. No especificado. Múltiples diagnósticos. Depresión no especificada, ansiedad no especificada, trastorno afectivo no especificado, simultáneamente. Y historias de drogas, alcohol, personalidad, y 20 años, 30 años, polifarmacia,
y no se mejoraban. Bueno, y mi formación acá en Chile tuvo un componente psicoanalítico bastante importante, así que para mí era como nada a preguntarle a un paciente, bueno, hábleme de su infancia. Los pacientes empezaron a contar historias horrorosas y me decían, nunca, llorando, qué sé yo, catarsis, nunca nadie me había hablado de esto, nunca ningún doctor me había preguntado esto. Bueno, ¿alguien conoce a este personaje por casualidad? Y este otro. Este se llama Robert Anda y este se llama Vincent Felitti. ¿Alguien lo conoce por casualidad? El de estudio base, ¿no? El de estudio base es. Eso. ¿Alguien más lo conoce el estudio? ¿Y tú cómo lo conoces? Porque me gusta el tema. Mira, eso es un secreto de los mejores secretos. Estos tipos deberían tener premio Nobel de Medicina, en mi opinión. Bueno, les cuento brevemente. El estudio ACE de la experiencia adversa infantiles ocurrió en un ISAPRE en San Diego, que se llama Kaiser. Tiene más de 17.000 pacientes, clase media, blancos, educados. Les preguntaron de 1 a 10 qué cosas les pasaron en la infancia, las 10 adversidades. Y encontraron una relación lineal, dosis respuesta, en outcome after outcome after outcome, que lo que quisiera que vieran. Les voy a rápidamente, el perfil va a ser el mismo. Les voy a mostrar varias diapositivas en sucesión, pero el patrón es el mismo. Hay una relación lineal a mayor por el puntaje de ACE o de ACE, tú tienes mayor posibilidad, riesgo, en este caso, del número de compañeros sexuales sobre 50. Esto es las infecciones de transmisión sexual, esto es el fumar, esto es la enfermedad pulmonar obstructiva, esto es la depresión en hombres y mujeres, esto es el suicidio. Esto fue uno de los recortes mejor guardados, digo, porque muy poca gente lo conoce. Y esto fue publicado hace casi 20 años. Y es las implicancias, les cuento brevemente. Felitti era un internista en Kaiser que lo pusieron a cargo en los años 80 de un programa de reducción de peso. Y él empezó a observar, como buen médico científico, si usted quiere, el patrón de que paciente tras paciente perdía peso y bruscamente lo ganaban totalmente. Y empezó a preguntar con curiosidad qué pasa. Y empezó a descubrir historias de abuso sexual muy comunes. Y empezó a presentar estos resultados y nadie le creía. Ya están locos. Pero ¿cómo va a ser que 80% de tus mujeres tengan historias de abuso sexual? Bueno, hasta que el Robert Anda, en una reunión, lo escuchó, que trabaja en la CDC, los Centers for Disease Control, que tienen plata y de gobierno federal, y dijeron, si tú tienes razón, si esto es verdad, esto tiene implicancias de salud pública muy importantes. Entonces te vamos a dar plata y hicieron este estudio. Ahora, ¿alguien conoce a este tipo, Caspi, Absalom Caspi? ¿Tú lo conoces? El del factor psicopatología, en el fondo. Exactamente. Ya. ¿Alguien más conoce? ¿Tú puedes explicar brevemente qué sabes de este tipo? Y Caspi hizo un estudio, en el fondo, también de evaluar qué cosas predecían tener más psicopatología a futuro, y lo que encontró como factor común era que tener psicopatología en el pasado predecía psicopatología en el futuro. Bien. Y este tipo, exactamente, este tipo además fue el primero en describir este poliformismo del gen del transporte de la serotonina, que predice que interactúa. El alelo corto, cuando es homocigoto, interactúa con el ambiente adverso infantil para producir poderosamente la psicopatología en el futuro. Y este tipo dice, básicamente, la historia de maltrato infantil es un riesgo factor en la historia de los pacientes teniendo que tienen muchos problemas psiquiátricos. Sin duda es más difícil encontrar un trastorno en el cual el maltrato infantil no se asocia que encontrar una relación específica con algún trastorno. El maltrato infantil aumenta el riesgo para cualquier trastorno psiquiátrico porque el maltrato exacerba la posibilidad de tener cualquier trastorno psiquiátrico. Entonces, cualquier psicopatología tiene una relación dosis-respuesta con el trauma de la adversidad infantil. Ahora,
Esto, yo voy a saltar un poco esto porque, bueno, esto es una cita del autor del modelo biopsicosocial, George Engel, que tiene que ver, en pocas palabras, con la opinión de muchos de nosotros, médicos, que pensamos que nosotros no podemos en conciencia decir, o sea, yo estoy tratando una diarrea infantil y a mí no me importa el problema del agua potable de esta población. Yo cumplo con mi trabajo con dar antibióticos, le digo a la mamá, dele cucharaditas de agua, y no sé, hidrata tu guagua y punto. Ahí termina mi trabajo. Versus los médicos que pensamos que no, nosotros tenemos que estar conscientes y trabajar e intervenir a nivel de los determinantes sociales de la salud. Y estos son ejemplos de cuando empezó la investigación en Estados Unidos, por lo menos, en los años 80, con la epidemia de la cocaína crack, no sé cómo decir aquí en Chile, igual, en que empezaron a ver que muchas de las mujeres pobres en las grandes ciudades estadounidenses eran mayoritariamente negras y tenían una historia de marginalización global, sin trabajo, sin educación, sin casa, historias de abuso, de violencia, y encontraron esta relación entre psicopatología y trauma, y estas personas empezaron a pensar, nosotros tenemos que, por ejemplo, estas son déjame saltar para al último, en este estudio, porque quiero mostrar aquí, estos son childhood physical abuse, childhood sexual abuse, perdón, a ver, no, perdón, aquí me salté una que quería decir. Esto. En este estudio, 3 de las 99 mujeres solamente 3 de 99 no habían tenido ninguna historia de abuso en la infancia o en la vida adulta. Entonces, estas personas dijeron, pero nosotros con esta historia y con esta relación entre psicopatología y trauma, nosotros tenemos que responder. De alguna manera tenemos que acomodar nuestra manera de prestar cuidados. Y ahí empezó a nacer lo que se llama, en inglés se llama Trauma Informed Care, que también no tenemos una buena traducción al castellano, pero tiene que ver con los cuidados, la atención que está consciente de la existencia del trauma y la implicancia. Y voy a hablar un poquito de eso después, pero esta es la historia, por así decirlo. Este es otro estudio, esto para enfatizar que los estudios que existen, muchísimo, que mientras más underserved la población, mientras más marginada, tú más claramente encuentras una altísima prevalencia de trauma a través de la vida, y también con su patología, el trastorno estrés postraumático. A ver. Por ejemplo, esto también interesante comparar cómo la prevalencia de la vida es casi 1 en 2 de estrés postraumático comparado con la depresión. O sea, la carga de atención o la carga de psicopatología en estas poblaciones está por el lado del trauma, no por los trastornos del ánimo. Ahora, otro estudio mucho más reciente que para mí es de los pocos que hay y para mí me parecen muy interesantes. En el siguiente sentido, este estudio es un estudio, una unidad de trauma físico en un hospital. ¿Aquí tienen trauma? ¿Unidades de trauma? Trauma físico, de cirujanos de trauma. Sí. Ya. Imagínense ustedes que están trabajando con los cirujanos de trauma y con la población. ¿Quiénes son? ¿Ustedes trabajan con trauma? ¿Saben de eso? ¿Con trauma físico o trauma psicológico? Sí, físico. Me tocamos con trauma psicológico. Ya. Porque ustedes tienen idea de quiénes son esa población que ellos atienden. ¿Cuál es el perfil, el estereotipo? O sea, el perfil muchas veces involucrado en drogas, más marginado probablemente. ¿Y sexo? ¿Cuál sexo? Masculino. Ese es el perfil. Hombres, jóvenes, violencia, armas, drogas. ¿Dónde van a parar estos desgraciados hermanos? A prisión. A prisión, a la cárcel. ¿Dónde deberían estar?
con nosotros. La mayoría de mis pacientes en mi clínica son mujeres. La relación no sé exactamente, pero están 2/3 a 1/3. Porque las mujeres, los hombres tradicionalmente, estoy hablando de Estados Unidos, que es la realidad que conozco más, el machismo es universal, si ustedes quieren, no van al doctor hasta que no hay sangre. Se dice así en Estados Unidos. Yo tengo una duda, yo creo Sí, que los interrumpo. delincuentes no sé si tienen que estar con nosotros, sino que en rehabilitación, más bien de tipo conductual o cognitiva, no necesariamente toxicidad. Pero esos son equipos de salud mental. No necesariamente traumatología. Yo podemos hablar de eso, te invito, yo estoy convencido. Nuestra experiencia con los pacientes antisociales, sobre todo usted la tiene en la corta infantil, es que el paciente antisociales abusa de pacientes psicóticos o de pacientes con problemas mentales. No me cabe duda. Entonces yo creo que tienen que ser canales diferentes. No digo que no haya que tratarlo, digo que tienen que ser canales diferentes. Yo no, mira, te lo puedo decir desde mi perspectiva. Voy a hacer algo a lo mejor controversial, controvertido, pero para mí con esta visión me ha cambiado tanto el haber visto todo bajo el prisma del trauma infantil y de la adversidad infantil. Me ha cambiado tanto la película que ahora yo veo la personalidad antisocial, la personalidad narcisista, la personalidad de limítrofe, todo desde una perspectiva de trauma, y se me desaparece la psicopatología, por así decirlo. Yo empiezo, porque el cambio que propone el trauma informado, o sea, el cuidado, la atención central en el trauma, es que no es tan importante, lo primero, la tendencia natural de nosotros como médicos es a enfocarnos en el problema, la psicopatología. Pero, como se dice en inglés, what's wrong with you? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco tú? ¿Por qué eres tan destructivo? ¿Por qué agredes? ¿Por qué tomas drogas? ¿Por qué tienes sexo sin protección? Todo eso. Y el cambio que se propone es what happened to you? ¿Qué te pasó? Entonces, para mí, es que no les puedo decir cómo, y sobre todo yo les podría, si ustedes me invitan otra vez a ver pacientes conmigo, yo les muestro cómo hago yo mi trabajo y cómo yo extraigo la historia del trauma y cómo le ayudo a las personas a que se les ilumine la ampolleta de cómo decir, yo no soy malo, me pasó algo malo a mí, fueron malos conmigo, y no solamente una unidad familiar o un padre o una madre, sino que un sistema de marginalización. Y la belleza de este campo, personalmente desde el punto de vista científico, lo más fascinante que encuentro es que hay una montaña de investigación neurobiológica, genética, epidemiológica, de neuroimagen, que muestra, y si tengo tiempo, voy a mostrar brevemente qué relación hay, por qué, cómo se explica que existe esta relación. Pero es un tema que da para mucho y yo estoy muy dispuesto a hablar de eso. Sí, perdón. Porque a propósito de estas poblaciones entre comillas no tratables por psicópatas o qué sé yo, hay un estudio de Ronald Ritchie, no sé, de Palo Alto, que trata a personas con antecedentes de ser pedófilos. Ajá. Y trata sus traumas infantiles e incluso midieron la excitación de esa persona posterior al tratamiento y disminuye. Qué o sea, en el fondo hay también una pulsión menor hacia el fondo el deseo del niño. Yo si puedo elaborar un poco más, no conozco este estudio, gracias te voy a pedir la cita después, pero para mí, a ver, hay un tema que tiene que ver con la medicalización del sufrimiento humano. Todos creo están conscientes de este tema, como se habla que nosotros los psiquiatras vendimos nuestra alma, como doctor Fausto, vendimos nuestra alma a la industria farmacéutica y le andamos prescribiendo fluoxetina a todo el mundo. Y ese es el lado oscuro de la medicalización del sufrimiento, pero el lado luminoso es que tú le puedes explicar a una persona que está sufriendo que hay una enfermedad que tú le puedes poner el lenguaje que uno quiera, que tiene un trastorno bioquímico, qué sé yo,
Y eso a la persona le permite hacer un clivaje dentro de su mente y decir, yo no estoy malo entero, yo estoy malo de raíz, no estoy enfermo, yo tengo una enfermedad. Que es mucho más difícil cuando está tan cerca de la identidad de uno. Uno cuando dice, tengo la pata mala, yo no me lo tomo en la personal, yo no me siento mal, bajoneado a mí mismo porque tengo los pies quebrados, puedo hacer ese clivaje naturalmente, ¿me entienden? Entonces cuando uno le da un diagnóstico a una persona, uno puede ayudar a esa persona a que se recupere, a reclutar los aspectos más sanos de esa persona, a decir, bueno, ya, ¿qué tengo que hacer para mejorarme? Tengo que abstenerme de drogas, lo que sea. De esa manera, algo parecido ocurre, yo creo, cuando uno le explica la investigación del trauma y las relaciones que existen entre trauma, adversidades infantiles y los problemas después. Las personas pueden decir, o sea, este patrón que yo sigo toda mi vida de meterme en relaciones abusivas, por ejemplo, no es que yo me las busque, no es que yo sea masoquista, o sea, otra etiqueta que a mí me ha cambiado totalmente. Yo no la uso ya, porque me parece que nos dice que no es instructiva, que lo que hace es poner una barrera entre mi persona y el sufriente. Y me hace una barrera de empatía, que no me parece útil. Bueno, pero volviendo entonces al papel que puede tener el liberador de dar esta información a los pacientes, y los pacientes pueden decir, ahora entiendo. Y entonces aumenta mucho la capacidad de empoderar al paciente y que el paciente se suba al carro con uno y que no esté pasivamente, diga ya, usted me va a dar una pastilla que me hace sentir mejor, sino, yo tengo que reprogramarme. Bueno, hay toda una neurociencia de lo que pasa, cómo aprendemos nosotros, cómo la neurociencia de los hábitos. ¿Por qué es tan difícil cambiar? No solamente por la genética y temperamento, sino porque el aprendizaje temprano ocurre en una parte del cerebro que tiene su propia hardware y su propia manera de funcionar. Pero cuando uno da esa información a los pacientes, pueden decir, ya entiendo. O sea, de mí depende de ahora, o sea, yo le puedo decir, porque muchos pacientes me reaccionan, pero yo quiero a mis papás, yo no quiero culparlos. Ellos hicieron lo que pudieron, pamplinas, digo yo. No, tenemos que estar de acuerdo que ellos tuvieron un rol. Y sobre todo, ahora como adulto, usted puede pensar racionalmente el cuadro completo, pero en ese momento las consecuencias que tuvo para su fisiología y para su conducta son innegables. Tiene que partir de esa base, tiene que echarle la culpa. Pero ahora, la gran mensaje liberador de este evangelio es: usted tiene toda la responsabilidad del mundo, ya no le puede echar más la culpa por así decirlo. Bueno, pero ahora yo le estoy dando una herramienta de poder. Usted puede cambiar. Le va a costar el resto de su vida, porque el aprendizaje de este tipo no ocurre de la noche a la mañana. Va a ser 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 pasos adelante, 1 atrás. Y yo lo puedo ayudar con medicamentos, van a ver, pero cosas como la DBT, incluso antes de terapias en trauma para resolver específicamente el trauma, tener habilidades, destrezas para afrontar la vida son importantísimas. Me estoy saliendo un poco de la guía, pero es que me salen... Bueno, estábamos hablando de los hombres que van a la cárcel, a la prisión, cuando tienen psicopatología. Imagínense la prevalencia del estrés postraumático, 75%, esta muestra. Todos tenían alguna adversidad infantil y la mitad tenían un puntaje de 4 más, que es una especie de límite en que las consecuencias de salud se aumentan en forma estrepitosa. Estos son los datos, que es un dato que hicimos en una muestra de la clínica que trabajaba yo en San Isidro, con una colega, Alejandra Postlethwaite. Demasiado, es lo mismo, la altísima, la comparación entre prevalencia de trauma infantil en clínicas de cuidado primario, atención primario, general, clínica de salud mental, en los dos lados de la frontera, en Tijuana y en San Diego.
Esta es otra cita que tiene que ver con el papel de la sociedad. El órgano más interesante, o lo que llama Woody Allen el segundo más importante, es el cerebro. Y el cerebro es una importante entrada, puerta de entrada, por los cuales el ambiente social impacta a la salud a través de la mente. Hay buena evidencia de que si la gente no tiene poder, si tiene poco control sobre sus vidas y se sienten aislados socialmente o incapaces de participar plenamente en la sociedad, hay efectos biológicos. Entonces, brevísimamente, les voy a contar en un sumario gráfico una montaña de miles de información, de miles de papers que están pintando este cuadro, el siguiente cuadro. Todo parte con tenemos el ciclo de la vida, que empezando el embarazo, la infancia, la vida adulta, tenemos los problemas de salud de la vida adulta. Tenemos aquí las adversidades de la infancia que interactúan con el epigenoma y el genoma. ¿Quién sabe lo que es el epigenoma? ¿A qué se refiere el epigenoma? ¿Alguien tiene una idea? La forma en que se expresa el genoma. La forma en que se expresa el genoma. Exactamente. Exactamente. Entonces son cambios químicos que ocurren en el DNA para prender o apagar los genes individuales. Y esta interacción ocurre durante un periodo de desarrollo sensible del cerebro y del organismo. Y esto muy claramente empieza en el embarazo. Los estudios, estoy resumiendo estudios en animales, en primates, en roedores y en humanos. Y el problema del epigenoma, la que sabe más de este tema es una tipa que se llama Raquel Yehuda, en Mount Sinai, en Nueva York, que ha hecho estudios hace mucho tiempo en sobrevivientes del Holocausto, en las generaciones, hijos y nietos de los sobrevivientes del Holocausto judío en Europa. Entonces ha detectado cambios sutiles en la fisiología de la respuesta al estrés en personas que no tienen experiencias traumáticas. Y la única manera, la mejor manera de explicar científicamente cómo es que estas personas heredan estos ajustes, adaptaciones de la fisiología es con modificaciones epigenéticas. Y esto lleva a algo muy importante, un concepto muy importante que yo no sé si se enseña, allá no se enseña en medicina, que es el biological embedding. Otra palabra que es difícil traducir, embedding, que se puede decir entonces como incrustación o enquistamiento biológico. Es decir, son las modificaciones permanentes de la biología y la fisiología del organismo en respuesta a adversidad social. O sea, el cuerpo, la fisiología de una persona pobre es distinta a la de una persona con más medios. La fisiología de una persona en La Pintana es distinta de la fisiología de una persona en San Damián. Así de crudo es los datos que muestra la investigación. El cerebro, ustedes conocen el concepto de cerebro ejecutivo, la función ejecutiva. Hay déficit de la función ejecutiva de los niños más pobres, que están demostrables. Hay una escala perfecta, una relación lineal entre pobreza y destreza académica. Entonces, ejemplos del incrustamiento biológico, los cambios epigenéticos, el acortamiento de los telómeros, la desregulación de la respuesta al estrés, una inflamación crónica de bajo grado. Ustedes conocerán la fibromialgia y habrán visto cuán frecuente es en la población de ustedes. Mucho. Dolor crónico. Las que se llaman las cicatrices límbicas en imágenes, en neuroimagen, y lo que estaba reconociendo respecto a la disfunción cognitiva de la corteza prefrontal. Esto es un resumen de estudios de neuroimagen que muestran las áreas de mayor cambio. Ahora, a esa adaptación biológica se asocia un cambio a la conducta. Yo, en mi, no es diagnóstico de DSM, pero yo me pongo en mi ficha
para recordarme, en el diagnóstico de un paciente, le pongo, ¿cómo se diría? Personalidad antisocial, rasgo de personalidad antisocial secundaria. Aquí se ocupa mucho el concepto de socialización antisocial. Socialización antisocial, perfecto. ¿Todos estamos en la misma? ¿Todos creemos en eso? No. La católica en psiquiatría infantil, cuando hay un desarrollo antisocial. Sí, perdón. Hay controversia, es que quiero saber qué reacciones produce eso en ustedes. Porque es un concepto, porque la reacción humana es de, mire, usted, imagínense que han hecho experimentos con primates. Si a un chimpancé le dan un plátano y al compañero se lo quitan, hay una respuesta de ira, iracunda, que es muy filogenéticamente muy antigua en nosotros. Nos da mucha rabia la gente que se porta mal, que no sigue las reglas, los free riders que se llaman en inglés, la gente que se aprovecha, los aprovechadores, la gente que corta la fila. Nos carga eso. Entonces nuestra reacción, nuestra reacción humana, primaria, límbica, es esa. Es un pato malo. Pero de crianza. Pero fíjate que, mira, Pero de esto de los cambios conductuales es Ya. real, porque yo estuve seleccionando terapeutas ocupacionales hace poco con Plan de Vida y evalué a muchos terapeutas ocupacionales que trabajan en cárceles. Y les pregunté cuál es la mayor dificultad para el cambio en los pacientes, en su trabajo. Y la respuesta de ellos es que la mayor dificultad para el cambio es que ellos no consideran que están haciendo algo antisocial, ellos consideran que es un trabajo. Claro, por supuesto. Entonces, desde ese concepto, la antisocialidad, llamémoslo así, para estos individuos está normalizada. Claro, por supuesto. Entonces resulta que nosotros, si queremos cambio, tenemos que complejizarla, porque si no, no la vamos a cambiar. Complejizarla. ¿Y qué significa eso? Voy a explicártelo. Es como cuando tú quieres tratar un estrés, lo tienes que sacar del encapsulamiento del estrés y conectarlo con el disfrutante del centro, ¿cierto? Porque la persona integre la experiencia traumática. Cuando yo digo complejizarlo, muy poquito, significa hacerlo reflexionar que esa conducta que para él está normalizada daña a otros. Y lo daña a sí mismo también. En resumen, es muy simple. Yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Lo que yo agregaría es que a mí, en mi experiencia, resulta ese trabajo que tiene que ver con la entrevista motivacional. Usted lo que busca es crear un espacio de cuestionamiento, de autocuestionamiento, de disonancia cognitiva entre lo que yo valoro, lo que yo quiero en mi vida y lo que yo estoy haciendo, los resultados que estoy provocando. Si tú tienes un germen de un super yo, por así decirlo, y esa persona tiene la capacidad de sentirse mal, tú estás al otro lado. Pero en mi experiencia, puedo decir, ese trabajo resulta un poco más fácil cuando uno le explica esto a las personas, porque ellos entienden que yo no soy una persona, yo no nací malo, yo no soy perverso, yo no estoy destinado a ser cruel. Fueron crueles conmigo y por lo tanto yo me socialicé para ser un sociópata, por así decirlo. Bueno, hay entonces una lista de adaptaciones a las adversidades tempranas. Eso yo lo digo como Claro, el salvaje, el primitivo, ¿cómo se decía eso? el hombre casi bueno en la sociedad. Claro. El problema del apego inseguro, importantísimo, ¿no? Una cosa que les puedo decir de mi experiencia, nosotros cuando tomamos historias de trauma, normalmente recurrimos a lo que se llama la memoria autobiográfica, que está dependiente, el sustrato neurológico es el hipocampo, necesita un hipocampo intacto y eso no se desarrolla hasta los 4 o 5 años de edad. Previo a eso, no existe memoria declarativa, pero existe memoria procedimental, memoria emocional. Nosotros estamos grabando desde el día 1. Tú estabas hablando de tus hijos ahí hace un rato. Los hijos están grabando
el apego y toda esa constelación maravillosa, inefable, difícil de describir, que tiene que ver con la danza interpersonal de las relaciones. ¿Es seguro para mí acercarme a alguien? ¿Yo puedo mostrarme tal cual soy o no? ¿Hay una señal de peligro? ¿Yo puedo pedir ayuda? ¿Puedo mostrarme vulnerable o no? Bueno, todo ese tema, las personas no se acuerdan de eso. Nosotros solamente, cuando uno toma una historia de trauma, por ejemplo, a mí me pasa lo siguiente, para dar un ejemplo concreto. Estamos hablando, ¿cómo fue su infancia? Más o menos, a los 14 años, un tío me violó. Ya, o mi papá. Terrible, ya. ¿Y cómo y el resto? Que no, mi mamá, bien, yo. Y bueno, ¿y cómo reaccionó su mamá cuando le dijo a usted? No me creyó, me culpó a mí. Entonces, yo inmediatamente saco cuenta. Eso no pasa en una madre intacta. Esa paciente mía que me está diciendo que mi mamá fue buena, no sabe cómo fue realmente, no sabe lo que es empatía. Porque una mamá, yo asumo, este es mi sesgo, yo revelo mis cartas, pues estoy full disclosure. Para mí, una mamá que a los 14 años le dice a su hija, tú sedujiste a tu padre, esa mamá no tiene la misma capacidad empática, no puede haber sido que de la noche a la mañana, a los 14 años, desarrolló esa personalidad. Esa mujer tiene un defecto de empatía que la precede, y yo me cuestiono hasta qué punto esa mamá pudo darse cuenta de la necesidad de esa hija a los 2 días, a los 2 meses, a los 2 años, y eso no tiene un registro biográfico de la misma tipo, pero se muestra en las relaciones, en los patrones de relaciones. Entonces es muy importante la auto, ¿cómo se dice? Self-reliance, ser autosuficiente compulsivamente, no buscar ayuda. El dar, nosotros somos, muchos de nosotros médicos somos cuidadores de otros en forma compulsiva. Autonegligencia, depresión, por supuesto, ansiedad, baja autoestima, problemas del self-soothing, el autocalmamiento. Tenemos problemas para calmarnos, sin recurrir a cosas dramáticas como cortarse, quemarse, drogas, sexo, comprar en el mall, etc. La impulsividad, la dificultad para poner la gratificación dentro de la frustración, la deficiencia de empatía, la mentalización de la otra persona, el sentido de entitlement, no tengo idea cómo se puede traducir, el sentido de que a mí una especie de narcisismo, yo me merezco algo. Y por supuesto la tendencia a la agresión y al daño, a la violencia y al romper los derechos de las otras personas. Bueno, yo voy a tener, por interés del tiempo, yo puedo hablar, créanme, por hora, porque yo me apasiona. Le venía diciendo a Francisca, yo me siento como un convertido, como que alguien me explicó, me dijeron, ¿sabes? Hay una cosa que se llama penicilina, y yo siento que yo tengo que ir por el mundo hablando con mis colegas y diciéndole, oye, hay una cuestión que funciona a las mil maravillas, por algunas cosas por lo menos, se llama penicilina. Entonces yo puedo hablar mucho, así que voy a parar y quiero que me hagan preguntas, que hablamos del diálogo. Yo quiero hacer bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu visita. Yo creo que es un honor tenerte acá, para nosotros y para el hospital. Quería hacer una pregunta, más bien un comentario hacia ti, pero también a mis colegas que se dedican a trauma, que acá hay varios que se han subespecializado en trauma. Yo obviamente reconozco como el trauma como la etiología de muchos problemas que vemos en la adultez, o sea, negar eso es desconocimiento. Pero también soy crítico a la frase que algunos colegas dicen, un poco en broma, un poco en serio, que esto de todo es trauma. Finalmente uno podría, todos pecados del trauma. Mis estudiantes se ríen de mí, mis estudiantes se ríen. Entonces mi crítica a eso es que viene aquí la pregunta, es ¿qué es trauma? Porque yo entiendo que en el Holocausto estudiamos trauma, en la guerra los veteranos estudiamos trauma, en la violación y el abuso sexual estudiamos trauma. Pero entonces entramos, después ya nos vamos yendo hacia el otro lado del espectro y empezamos a escuchar relatos como es que mi papá me retaba, entonces uno empieza ya relatos más blandos, entonces uno dice, bueno,
si todo es trauma, una vez había un título de un libro que decía, si todo es bullying, nada es bullying. Entonces, si todo es trauma, nada es trauma. Entonces, o sea, ¿dónde está el límite? Entonces, lo digo por las personas, sobre todo las personalidades limítrofes, borderline. Ahí uno ve mucho este relato de cosas traumáticas muy blandas, que uno dice, bueno, no, o sea, esa, un poco pregunta, comentario, también sí, para la audiencia, que yo sé que hay opiniones. Es un temazo, muy interesante. Aprovecho de decir algo. La respuesta, yo no, le decía a la Francisca también, yo no vengo, realmente créanme, las preguntas que tienen ustedes las tienen allá en Estados Unidos. No crean que allá estamos más avanzados que aquí. Son los mismos temas. Hay mucho por hacer, hay mucho por descubrir, y yo es una invitación a que se suban los que quieran a este buque y que hagan lo que tengan que hacer, investiguen y pregunten en cuestiones. Mira, una pequeña salvedad, volviendo al tema del apego. Hay muchas personas que tienen historias de trauma con T minúscula, no con T mayúscula. Y la neurobiología lo que muestra es que, así como en la belleza está en el, ¿cómo se dice? En el ojo del que mira. El trauma está en la persona que lo siente. Y eso tiene que ver con genética también. O sea, hay personas que son más resilientes naturalmente. Pero hay un umbral en el cual casi todas las personas se quiebran y muestran psicopatología. Y también la resiliencia, otra salvedad, que la resiliencia se tiende a ver como una cualidad del individuo, cuando también es una cualidad del contexto social, de la familia, de los recursos materiales y psicológicos que tiene un grupo, o una comunidad, un barrio. Pero más precisamente con tu pregunta, tú tienes razón. Yo creo que la clave de esto es porque hay muchos estudios que muestran por qué hay gente que con la misma carga de trauma no tiene manifestaciones psicopatológicas. ¿Eso significa entonces que no hubo trauma? ¿O quién define el trauma entonces? Entonces, yo no tengo una respuesta muy clara y me voy a quedar con tu pregunta y le voy a dar vuelta porque me parece que es absolutamente legítima. Pero yo pienso que yo parto de la base de que la persona que tiene un relato es la poseedora de esa verdad, por así decirlo. Y si esa persona responde clínicamente a un discurso de trauma y se mejora, si con agua las carmelitas va mejorando, síganle dando. Esa es mi postura. Si a una persona ese relato no le sirve de victimización y de trauma, hagamos otra cosa. Yo soy en el sentido bien práctico y empírico. Pero mi experiencia ha sido en que, en general, la gente que tiene una vulnerabilidad, por lo que sea, biológica, genética, que percibe el mundo de una manera de víctima, uno tiene que, ¿cómo se dice? Meet them where they are. Tiene que juntarse con la persona en ese lugar. Partir de ahí. Sin tratar de imponer una visión o una necesariamente, pero negociar esa visión. ¿Qué es lo que te tiene mal? ¿Qué es lo que crees tú que te va a hacer bien? Sí. ¿Ustedes cómo abordan desde el punto de vista terapéutico a este tipo de pacientes? ¿Tienen alguna terapia estándar, distintos tipos de terapia, o son bien empíricos? ¿Cómo es la parte ya más terapéutica? Yo te puedo contar de lo que hacemos en mi clínica, que es una clínica súper pobre. Yo trabajaba en una clínica similar en San Diego, que el condado de San Diego tiene más plata, entonces tenía más recursos. Y a pesar de ser una clínica comunitaria, teníamos DBT. En la clínica que trabajo yo no tengo DBT. Para mí, yo pondría, así como ponen flúor en el agua, yo pondría DBT en el agua. Sobre todo, yo soy hincha del DBT. Yo le enseñaría meditación y mindfulness a los niños, sobre todo en los jardines infantiles y en la pobreza, aquí mismo, a regularse, a meditar, a respirar, todo eso. O sea, la parte básica para mí es suplir estos déficits, aprender a desarrollar
con práctica, matiné, muy y noche, este tipo de prácticas mentales, hábitos mentales que no se desarrollaron por esta adaptación a las adversidades infantiles. A propósito, el estudio de adversidades infantiles, a propósito, uso la palabra adversidad para salir de la temática de trauma, que es un tema peliagudo. Entonces, el DBT, las habilidades, ¿cómo se dice? El estilo de afrontamiento, para desarrollar el afrontamiento. Y la gente piensa, hay mucha gente que piensa que el abordaje a la trauma no puede hacerse con un tipo de como terapia de exposición hasta que la persona no se vaya a desarmar, que tenga suficiente capacidad de regular su afecto, porque se va a inundar, sobre todo a mayor trauma, más dramático, si usted quiere. Entonces hay que poner el trauma. Se habla de fases, de una instalación, de estabilización primero y después trabajo de trauma. Nosotros tenemos terapia individual, acceso a terapia individual, quizá en algún tipo de grupo muy de apoyo, y la experticia de los terapeutas individuales varía mucho. Hay gente que es bastante buena, bien formada, otra gente no tan bien. Y lo otro que hago yo mucho, que encuentro que es súper útil, es la psicoeducación, la educación del paciente. Es hablarle, compartir estas noticias, adaptándose al lenguaje y al nivel de health literacy, que se dice en inglés. Eso diría yo. Y de explicarle muy bien el papel de los medicamentos, qué es lo que es legítimo esperar del medicamento y qué no. Eso. Sí. En ese mismo sentido de la organización terapéutica, ¿ustedes en la clínica tienen un subsistema de trauma o está incorporado al mismo carril que los pacientes por cualquier tipo de consulta? Está incorporado al mismo carril. De hecho, yo estoy tratando de que nuestra clínica, que en el fondo, que es el centro médico, yo les mandé un email hace un año que me ignoró la decana, le dije yo quiero ser el primer centro médico académico de Estados Unidos que sea trauma informed. Y le mandé una misión, visión, valores, todo, porque tiene que ver con el primer nivel de este modelo es lo que se llama las precauciones universales, así como ya nadie toca un fluido corporal sin asumir que esa persona podría tener una enfermedad transmisible y se pone guantes, por ejemplo. Nosotros debiéramos asumir que cualquier persona que entra en un sistema de salud puede ser una persona con historia de trauma y que hay que tomar ciertas precauciones, que hay que hacer ciertos ajustes para reducir la posibilidad de retraumatización. Yo les puedo contar historias lindas, emocionantes de cómo yo les entrego información a pacientes para empoderarlos, para que vayan con sus proveedores y le digan, por ejemplo, doctor, antes que me haga el Papa Nicolau, yo tengo que contarle algo. Por supuesto, claro, yo le voy a hacer un examen vaginal pélvico que no va a ser retraumatizante. Yo sé cómo hacerlo. Yo puedo conversar, le puedo explicar lo que estoy haciendo, etc. Entonces se refiere a la idea de que podemos hacer pequeñas modificaciones, no agregar, sino que hacer un pequeño cambio en las cosas que ya hacemos para estar conscientes de que esa persona podría tener una historia de trauma y nosotros tenemos la posibilidad. Y el trauma definido, poniendo al problema político, es una olla de grillo este tema, porque Estados Unidos en este momento, no sé si ha llegado la historia de las microagresiones, todo un tema que la idea es que las minorías étnicas, que la sociedad, o sea, los conservadores en política, alegan que los liberales y la izquierda, especialmente en la academia, ha construido un votante de minoría, ¿cómo se dice? Un constituency, un estamento que está dado por su identidad. Y el tejido social se ha atomizado en transgéneros, en latinos, en afroamericanos, en mujeres musulmanas y en hombres musulmanes, y todos tienen alguna sensibilidad especial y que se sienten agredidos y que necesitan, entonces el campo, la universidad tiene que proveerle antes de
una clase en que van a hablar de Ovidio y el rapto de Europa y la violación de Europa con el toro Zeus, tienen que ser un warning trigger, tienen que advertirle a los estudiantes, va a haber una escena de violación, así que las personas que tengan historia de violación pueden tomar esto, pueden hacer lo que tengan que hacer para no retraumatizarse. Entonces ha habido una especie de guante, de tratar todo con guantes, y hay toda una controversia, pues dice, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a construir resiliencia? ¿Cómo vamos a inocular la resistencia si nosotros todos estamos pendientes de no retraumatizar? Tema, no está resuelto. Bueno, me sumo también al agradecimiento. Yo creo que es muy nutritivo además poder ver cómo tú has procesado esta información, un poco lo que conversamos con Reguler, porque esos son los criterios de diagnóstico de borderline en DSM. Y finalmente esta es una nueva conceptualización, y aquí hay varios de nosotros que nos estamos formando en DBT, y estamos tratando de traer el DBT al hospital. Que hay un grupo de DBT ambulatorio que lleva funcionando harto tiempo, hay otro grupo que lleva funcionando harto tiempo en el hospital de día, pero nunca habíamos tenido en inpatient. Yeah. Y estamos tratando de diseñar y usar un poco los protocolos, estamos en ese esfuerzo también mirándolo desde el trauma. Ahora, pero hay otra cosa que ha sido una preocupación personal y también un motivo de discusión en nuestro grupo de trabajo, que tiene que ver con lo comunitario, que tú varias veces dijiste nuestra clínica comunitaria. Entonces, me gustaría saber también cómo entendís tú eso, lo comunitario, y qué es para ti lo comunitario, dado que es evidente que tenía una perspectiva tú desde los determinantes sociales, desde el rol de la sociedad, en el fondo, en la patología psiquiátrica. O sea, a ver, lo que quiero decir es que, así como puse ese ejemplo de un pediatra que trata una diarrea sin preocuparse del agua potable, es como enseñarle DBT a la gente y mandarla de vuelta a la población donde están matando a tiros todos los días. Entonces yo tengo otro gorro que me pongo, que es de activista comunitario. Estoy metido en una organización sin fines de lucro que trata de buscar que eliminar el trauma, sobre todo el trauma infantil, prevenir y crear sociedades más seguras. Que tiene que ver con justicia social, DBT comunitario. Pero no creo yo que lo que uno puede hacer con una persona es limitado por esas determinantes sociales. Entonces uno tiene que también, yo a título personal, de alguna manera creo que nosotros tenemos que, a través de medicina organizada o otras instancias, de tratar de cambiar la sociedad también. Ese es el rol tuyo, digamos, como profesional y obviamente pro bono y sin... Claro, claro. Pero en el tratamiento de sus pacientes. Es un tema, bueno, la mayor parte no puedo hacer nada. Bueno, a ver, te contesto de otra manera. Un tema que recurre con mis estudiantes de medicina sobre todo, que llegan y escuchan historias de trauma y se ponen a llorar y no pueden creer la brutalidad, la crueldad humana de cómo podemos maltratarnos unos a los otros. Sobre todo cuando la opresión, la estructura, cuando tienes una estructura de la población que fueron esclavos hasta 100 años atrás, 150 años, imagínate qué es lo que pasa con los descendientes, cómo la fábrica, el tejido social se desarma, todos los agentes civilizadores están ausentes. Bueno, brutalidad. Y entonces me dicen, pero usted cómo... Yo hace más de 15 años que hago esto todos los días. Yo veo 10, 12 pacientes todos los días, probablemente hay un paciente nuevo todos los días y la misma historia. Paciente tras paciente. ¿Cómo sobrevivo yo para no tener mi propia traumatización? Una de las cosas que le digo es que uno tiene que, creo yo, que el desamparo psicológico, la indefensión, el sentirse impotente. Nosotros no estamos hechos para eso, naturalmente, y todos tenemos nuestra historia de indefensión, de experiencias tempranas con la indefensión. ¿Y cómo lidiamos con eso? Porque es una sensación que para muchos de nosotros, por ejemplo, estamos hablando nosotros de nuestra tendencia a controlar.
tenemos que controlar, así no me siento bien. Bueno, esa es la parte neurótica, si tú quieres, límbica, pero creo yo que uno puede, con mindfulness, decir, hay momentos en que no puedo controlar, yo tengo que calmarme y decir, ay, no puedo hacer más, esta persona no tiene trabajo, o la van a echar de la casa. Yo no tengo, la mando con la asistente social, que a lo mejor tiene algún recurso, a lo mejor no. Y en ese momento lo único que puedo ofrecer es mi humanidad, decirle, lo siento, ojalá que esto se resuelva. Insistiendo un poquito en el punto que también me interesa, pero hay un rol de la psiquiatría en términos, entendiendo desde el marco teórico que nos plantea como la cantidad de variables involucradas y cómo está el tejido social de estos pacientes. Hay un rol de la psiquiatría en intervenir también a nivel de sujeto colectivo en cómo este paciente, porque yo entiendo desde lo que nos plantea como un proceso de resignificar el trauma me sirve para incluir esta biografía de este personaje y ayudarlo a resignificar, a darle un nuevo sentido a lo que le pasó y desde ahí construir, ¿cierto?, un nuevo sentido. Pero que ese nuevo sentido también tiene que tener cierta coherencia con su entorno y su comunidad. Tenemos un rol, o ese rol es de otro lado, te cambia el sombrero y hay que ir desde otra área, o la psiquiatría tiene un rol ahí en también intervenir en la comunidad, porque están llegando a la clínica, ¿cierto?, al centro, pero también quizás, o no sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Yo soy comunitario, yo creo que hay un papel en la psiquiatría, hay sociedades dentro de Estados Unidos, hay sociedades de psiquiatría social, psiquiatría comunitaria. O sea, hay muchas personas que ven la problemática de esta manera. No son todos, pero hay muchas personas que piensan que, o sea, que es simpático tener un escáner de no sé cuánto, de súper tecnología de punta, y investigar la diversidad de la amígdala, pero ¿qué está pasando con otros problemas candentes de esa población? Yo pienso que uno tiene que también actuar a nivel... yo no lo estoy haciendo directamente, pero a través de... Cada uno tiene que encontrar su estilo, creo yo, y tu manera de influir dentro de tus posibilidades, de tu contexto, de tu temperamento. Por ejemplo, a mí me interesa mucho hacer mentorazgo de los estudiantes de medicina que vienen de minorías, que vienen de estratos socioeconómicos bajos, porque sé por lo que han pasado y necesitan más apoyo. Bueno, en fin, eso. Yo pienso que es importante que nosotros también exijamos, por ejemplo, que la educación, que otros sectores sociales se hagan cargo de lo que les toca. Claro. Y eso sí tiene que superar nuestro. O sea, nuestro educar. No solo educar, exigir que la municipalidad se haga cargo de la Casa de la Mujer, exigir que la municipalidad tome su cargo en los casos judiciales. O sea, hacer presente de esa manera, sí. Porque yo siento que yo soy clínica, yo no voy a ir a hacer una cosa educacional, por decirlo así, pero sí puedo exigir porque puedo creer que sí, por ejemplo, se ha demostrado que los niños que aprenden a leer en los 3 primeros años, pobres, vulnerables, tienen un pronóstico de futuro social mucho mejor, claro, que los que no aprenden a leer. Claro. Entonces, uno sí puede exigir que los colegios enseñen bien, claro. Sí puede exigir que haya casas de acogida, sí, y yo creo que eso hay que exigírselo a los servicios que les corresponden, ¿sí? De la sociedad más amplia que solo eso. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y exigir que lo hagan. Como decía la Hillary Clinton, it takes a village. Se necesita una villa para crear un niño. Un mundo. Un mundo. Yo un poco quería hacer... Hay una que parece una persona atrás también, pero... Te quería preguntar, pensando en todo lo que se ha hablado hoy día, que efectivamente nos toca trabajar con población vulnerable, no solamente desde lo traumático, sino que también desde lo sociocultural muchas veces, y que bueno, están relacionadas las cosas, obviamente. Y a veces, efectivamente, en este afán que uno tiene de controlar o de lograr un outcome específico con alguien, que muchas veces está puesto desde nosotros, no necesariamente desde lo que espera el mismo paciente. Te quería preguntar, ¿cuáles son los outcomes que tú rescatas en tu práctica habitual? ¿En qué lo mides? Por ejemplo, no sé si en disminución de la criminalidad, disminución del vagabundeo,
sostener un trabajo, que son outcomes a veces que pueden ser un poco más blandos, versus, por ejemplo, que la persona esté feliz u otras cosas. No sé qué es lo que ves tú, asumiendo que la mayoría de estos pacientes no van a lograr una recuperación propiamente tal como la podríamos entender desde el punto de vista de que hagan una vida plena y completa y sin irregulaciones y sin exabruptos ni desajustes conductuales. Muy buena pregunta, gracias. No puedo contestarte en pocas palabras, no sé dónde partir. A ver, una aproximación a la respuesta. Yo no mostré esto, pero más adelante en la presentación tengo dos conceptos que se asocian muy bien, creo yo, a la atención centrada en el trauma o informada por el trauma, que es la atención centrada en el paciente, patient-centered care, que es toda una filosofía con una aproximación, con ¿cómo se dice? Un cuerpo empírico de datos que muestran que hay una asociación entre outcomes de salud positivos con el centramiento en el paciente. Es decir, exactamente, no imponer tu agenda, sino qué es lo que la persona quiere. Y la otra que tiene que ver con el concepto que en un país multicultural como Estados Unidos tiene mucha influencia el concepto de competencia cultural. Con la salvedad que se ha hecho por una tipa unas mujeres, Verbalon y Muriel García, que ellas hablan de la humildad cultural, el concepto de humildad cultural, en el sentido de que la competencia da la idea de que uno puede llegar a un momento en que sabe todo de la cultura, por así decirlo, y es competente, en contraposición a este estudiante eterno, esta persona que siempre está aprendiendo y que siempre está humildemente atenta a ser educada, a recibir, a entender. Entonces, desde el punto de vista de esa humildad cultural, yo creo que a mí me ha ayudado mucho a no tratar de imponer mi modelo, mi outcome, mi mejoría, mi concepto de salud, y aprender a esperar y ver lo que la persona quiere hacer. Quizás un ejemplo más dramático de cómo uno se da de cabeza contra un paciente, a menos que uno se adapte, es un paciente que somatiza y que no es muy bueno para entender la psicodinámica, no es susceptible de ser tratado con psicoterapia de insight, de comprensión, y en que la persona parece no moverse nunca, no progresar nunca, pero siguen viniendo, por ejemplo. Y eso para mí hay una relación, y eso es, y uno tiene que conformarse. Yo me conformo, o yo aprendo, yo me disciplino y me propongo conformarme con lo que me dé ese olmo, y no le pido penas. Me trato de no perder. Por supuesto que se me sale siempre, volviendo a Hernanda Banzo, una última, con esto cierro porque yo estoy consciente de la hora. Una cosa muy bonita que nos enseñaba Hernanda Banzo, no sé si alguno de ustedes lo ha oído nombrar, un gran maestro psicoanalista, que fue profesor mío y que nos decía siempre, sin memoria y sin deseo. Cuando iba a empezar a hablar con un paciente, yo no cachaba mucho eso en ese momento, y después me entró como la conversión budista en algún momento en mi vida y caché todo y dije yo, la epifanía. Eso es, o sea, yo vengo siempre, por supuesto, con memoria y con deseo. Yo quiero algo, yo quiero controlar al paciente, yo quiero que el paciente se dé cuenta de algo, y yo traigo todos mis sesgos inconscientes automáticos. Y mi tarea, parte de mi tarea terapéutica o clínica, es no, escuchemos en qué está el paciente y no imponer mis recuerdos, mis memorias y mis deseos. Que eso es imposible, por así decirlo, pero se puede. O sea, en esa tensión, en esa dialéctica, ahí me la paso. Pero se supone que tenemos que terminar. Es que yo tengo tiempo, así que yo puedo recibir preguntas individuales también. Primero agradecerte por la presentación y pensando como un poco en lo que hemos estado conversando hoy día, también en las intervenciones que han hecho
todas las personas, estaba pensando también en lo importante que es el concepto de horizontalidad. ¿Sí? Horizontalidad. De la horizontalidad, ¿cierto? Claro. Porque como acá decía, preguntaba él, ¿cierto? No todo es trauma, pero todos estamos potencialmente expuestos a sufrir dolor. El dolor es parte de la vida. Y en el fondo como darle un sustrato, darle como un momento, como poder invitar a la persona a ver como sí, lo estoy pasando mal, pero lo puedes pasar mejor después. Yo creo que eso es súper liberador y mostrarte también como que tú también eres un ser humano que se equivoca, que lo pasa mal, que a lo mejor también tiene alguna historia de trauma con T chico o con T grande, da lo mismo, ¿sí? Pero como tener ese trato como horizontal, yo creo que también es súper importante en el tratamiento. Y de alguna manera siento que lo atrae. Sí, eso. Sí, sí, sí. A mí, una de las cosas pues, como más íntimas, a mí me ayudó mucho a ver, cuando estaba en Chile, profesionalmente, en mi consulta, en el hospital psiquiátrico, en la beca, yo vivía paranoico, de que después me enteré por buena fuente que 2 veces trataron de expulsarme la beca y 2 eminencias de la psiquiatría chilena, tengo la suerte de que me defendieron. No diré los nombres por privacidad, pero 2 tipos se jugaron por mí, dijeron no se va, por sospecha que yo era gay. Y yo vivía muy tenso, y yo era muy potifrunzi con mis pacientes. Y como tenía más toda la cosa psicoanalítica, yo era muy poco espontáneo, yo era muy poco yo, y ahora yo suelto tensa absolutamente. Con mis pacientes, yo soy totalmente, y es como, eso me ha dado durabilidad a mí, porque yo no tengo que, o trato de no tratar de mantener un estatus o una impresión, y a veces con fines terapéuticos pasan cosas increíbles, como no hace mucho, uno de los grandes desafíos para mí no han sido los hmong, sino que los negros, la población negra, porque nunca había tenido tantos negros pacientes, negros pobres, poco educados, que vienen con una carga de odio y de resentimiento que tú la sientes desde que abren la puerta. Entonces, juntarte con ellos puede ser muy difícil. Bueno, y los hombres negros pueden ser tradicionalmente, muchos han estado en prisión, han asesinado, qué sé yo, cubiertos de tatuaje, dan miedo. Y aparece uno de estos que me empieza a maltratar. Y yo tenía la suerte de tener un trabajador de caso, tiene un manejador de caso, aquí sentado. Entonces yo me sentía un poco más libre de decirle, no me grita, yo soy muy sensible, a mí no me gusta que me griten. Y el tipo quedó como, porque yo sentí en un momento como que él me dijo, usted, esto es fantasía mía, ¿usted quiere que yo lo trate como mujer? O sea, así de sensible, así, eso sentí yo, que me dijo, ¿cómo que lo trate bien, que no lo grite? Yo le dije, yo soy muy delicado, tiene que tratarme con mucha, yo soy muy bueno, pero si usted me trata mal, yo no puedo ayudarlo. Y cambió totalmente, como que realmente me sintió, me creyó, que yo me mostré en mi vulnerabilidad y le dije, yo le tengo miedo a usted, no me trate así. te da una idea de lo que quiero decir. Así que, bueno, eso. Muchas gracias.